¿Cómo llegó a nosotros esa carta que nos da una ligera idea de la organización turística egipcia un siglo antes de Cristo? Por raro que parezca, se la debemos al mismo cocodrilo sagrado. Cuando dos arqueólogos ingleses expertos en papiros realizaban investigaciones cerca de la célebre Cocodrilópolis, uno de los obreros descubrió una momia de cocodrilo, pero se habían encontrado allí ya tantas que el hombre, despreciando un hallazgo tan mezquino, dio un asadonazo al fósil, partiéndolo en dos. Imagínese el asombro de ambos investigadores al ver que la momia estaba vendada con largas hojas de papiro llenas de escrituras. La arena y el clima seco de Egipto han contribuido a compensar los daños causados por el hombre a fines de la antigüedad y principios de la Edad Media. Muchas cosas que se creían perdidas sin remedio han sido encontradas en las tumbas, entre escombros y cascotes. Estas hojas amarillentas han evidenciado la inaudita riqueza del espíritu griego. Las cartas y contratos personales, los convenios y documentos jurídicos nos ofrecen material suficiente para seguir el destino de los difuntos, desde la cuna hasta la tumba. Nos hablan de su vida y sus anhelos, de sus alegrías y tristezas, de sus pensamientos y sentimientos más íntimos. Así, sabemos que cuando una madre no podía alimentar bien al niño o el padre no quería que amamantase a su hijito, se contrataba por escrito a una nodriza que se comprometía a llevar una vida sana y casta mientras tuviera que alimentar al niño. El periodo de lactancia duraba a veces 2 años, incluso más, como ocurre aún en Oriente. Cuando una nodriza cuidaba al niño en su casa, tenía que visitar a los padres del lactante varias veces al mes para que comprobasen su buena salud, y como las nodrizas de ordinario eran gente humilde, se les pagaba el mes por adelantado. Pasados los años de la infancia, el joven tenía que aprender con frecuencia un oficio, en cuyo caso el padre se ponía en relación con un artesano y contrataba con él las cláusulas del aprendizaje. Se conocen varios ejemplos de este tipo. Un tal Trifón, maestro tejedor, contrató la colocación de su hijo de 14 años en casa de otro maestro tejedor, llamado Ptolomeo. ¿Por qué este Trifón, rico según sus cuentas, no enseñaba él mismo el oficio a su hijo? Porque padecía de una enfermedad visual, y lo sabemos por otro documento encontrado en la ciudad donde habitaba. Trifón se había librado de reclutamiento militar por su vista defectuosa. En cuanto a las muchachas, un contrato hallado en un sarcófago depositado en el Museo de Berlín nos refiere sus condiciones de vida. El contrato menciona un empleo en una hospedería y es bastante severo. La posadera hace en el acto un préstamo de 100 dracmas a la muchacha contratada, la cual será dueña del dinero al cabo de 3 años de servicio. Durante este tiempo se le dará habitación, comida y vestido, y recibirá además 40 dracmas al terminar su aprendizaje. A cambio, la muchacha se compromete a cuidar del ajuar y a no abandonar la hospedería sin autorización de la dueña. Si comete la menor falta, deberá reintegrar de inmediato las 100 dracmas, aumentadas con un elevado interés. También se verá obligada a indemnizar a su dueña y a pagar una multa de otras 100 dracmas. La hospedera tiene, pues, bien asida a la muchacha. Veamos ahora otro aspecto menos sombrío de la vida femenina, el matrimonio. El contrato reviste especial importancia por ser el más antiguo que conocemos, data del 311 a.C. y sus partes son un griego y una griega de Egipto. Dice así: contrato de matrimonio entre Heráclides y Demetria. Heráclides toma como legítima mujer a Demetria de Cos. Demetria aporta al matrimonio vestidos y joyas por valor de 1000 dracmas. Heráclides se compromete a dar a Demetria todo lo adecuado a una mujer libre. Los dos contrayentes residirán en un lugar convenido y fijado por el padre de Demetria y su esposo. Si se sorprende a Demetria en mala conducta o deshonra el nombre de su marido, perderá toda su dote. En tal caso, Heráclides deberá probar el fundamento de su queja contra Demetria en presencia de 3 hombres elegidos por ambas partes. Heráclides no debe ofender a Demetria tomando otra esposa, ni puede tener hijo de otra mujer o perjudicar a Demetria de ningún modo. Si Demetria puede probar en presencia de 3 hombres elegidos por ambas partes que Heráclides se comporta mal, Heráclides deberá devolver la dote a Demetria y pagar además una multa de 1000 dracmas de plata de Alejandría. Otro documento que data de principios de nuestra era revela en forma emotiva los cuidados y angustias de 2 esposos. Se trata de la carta que un trabajador de una ciudad egipcia envía a su mujer. Debes saber, escribe, que estamos en Alejandría. No te inquietes si ves a mis amigos regresar sin mí. Te ruego con toda mi alma cuidar mucho de nuestro hijito. Cuando nos den el salario, ya te lo enviaré. ¿Has encargado a Afrodisias que me salude de tu parte y me diga que no te olvide? ¿Qué cosas dices? ¿Cómo voy a olvidarte?
Te suplico que no te inquietes. Como se ve, el autor es buen padre y esposo, consuela a su mujer y se preocupa por su hijo. Sin embargo, la carta contiene otros pasajes escandalosos para los hombres del siglo XX. El hombre sabe que su mujer espera un hijo y añade, si es niño, déjalo vivir, pero si es niña, abandónala. Parece cruel, pero así procedían los padres que a duras penas podían remediar sus necesidades. Fue necesario que el cristianismo humanizara estas costumbres. Para quien desee penetrar en los secretos domésticos existen documentos y libros de contabilidad llevados de modo ejemplar. Examinemos el de una familia muy sencilla que vivía en una población egipcia a principios de nuestra era. El trigo del campo familiar les proporcionaba el pan cotidiano y cocían panecillos especiales para los niños, según se lee en estos libros de cuentas, añadiendo que se gastaba medio óbolo para la leche y que de vez en cuando se compraba un pichón por un óbolo. Los niños eran de edad escolar, pues su padre les había comprado una pizarra y un pizarrín por valor de un óbolo. Se adquirían cebollas, legumbres y aceite para la cocina. Cuando había invitados se les agasajaba con espárragos y guisantes. El padre de familia gastaba un óbolo en pastelería y otro en sopa de pan para obsequiar a los hijos de sus amigos. Los niños recibían juguetes. Como regalo de aniversario se menciona un ramo de flores que valía 2 óbolos. Las defunciones eran más onerosas. Una dracma para la mirra y el bálsamo, enviado sin duda a la casa de los muertos. Los obreros manuales, tejedores y sastres trabajaban a menudo en el domicilio de sus clientes, donde les daban de comer. Luego, las tumbas. Hay archivos que contienen innumerables testamentos y cartas de condolencia. Por ejemplo, una carta sencilla y emocionada que en el siglo II después de Cristo escribió una mujer a una familia que acababa de perder a su hijo. Tened valor, he derramado por vuestro hijo lágrimas amargas, como en otro tiempo sobre el cuerpo de mi pequeño Dídimo, pero nadie puede oponerse a la fuerza del destino. Consolaos y cuidaos bien. Estos papiros amarillentos nos narran, pues, las diversas fases de la vida, desde el nacer hasta el morir. Transcribiremos algunas interesantes cartas privadas, cuya lectura nos revela escasa diferencia con las actuales. Así, por ejemplo, la de un soldado de Alejandría, cuyo padre era rico, sin duda. Querida mamá, recibe un cariñoso saludo. Espero que estéis todos bien. Necesitaría 200 dracmas a vuelta de correo. Mándamelas. Estoy sin dinero, porque compré un par de mulas y me quedé sin nada. Los soldados tenían que pagarse sus armas y equipo. Te lo digo para que estés al corriente de mi situación. Envíame también un manto, un capote, un pantalón, un par de chaquetas de cuero, aceite de oliva, la sartén de freír que me prometiste y algunas almohadas. Envíame también la mensualidad lo antes posible. Cuando te vi por última vez me dijiste, mandaré a uno de tus hermanos para que te visite antes de marchar a la guarnición, pero no lo has hecho. Al contrario, me dejas ir sin dinero. No te has acordado de que me falta dinero y me dejaste marchar como un perro. Y cuando mi padre me visitó no me dio nada, ni un capote, nada en absoluto. Mis compañeros se burlan de mí y me dicen, sí, su padre es soldado, pero no le ha dado nada. Por eso te pido, querida mamá, que me mandes algo y no me olvides así. He tenido que pedir dinero prestado a un amigo y a un escriba militar. Otra misiva que pudiera ser titulada Carta del Hijo Pródigo es la que escribió en Alejandría un muchacho romano que sin duda fue allí a estudiar. Su conducta resultaba indeseable y por ello su madre quería ir a la ciudad a reprenderle, pero el hijo se ocultó con astucia para evitar la entrevista hasta que se le acabó el dinero. Entonces se volvió dulce como la miel y escribió una carta a su madre, por cierto, con tantas faltas ortográficas que evidencian su poco interés por los estudios. Antonius Longus saluda con cariño a su madre Nilus. De continuo estoy rogando por tu felicidad. Todos los días voy a rezar por ti al templo de Serapis. Créeme, mamá, que no te suponía en la ciudad y por eso no te he visitado. Además, tengo vergüenza de volver a casa, porque voy como un harapiento. Te aseguro que estoy casi desnudo. Perdóneme, mamá, por favor. Ya sé que tengo muchos defectos. Según Póstumus, te has topado ya con alguno que te lo ha contado todo, antes de que pudiera sincerarme contigo. Pero créeme, mamá, preferiría vivir en la mayor miseria que deber dinero a nadie. Hay cartas que tratan de asuntos más agradables, como la de un padre a su hijo recién casado. Permíteme primero que te salude y felicite por el enlace afortunado, honroso y feliz que te cupo en suerte. Tu madre y yo rezamos a los dioses y estos nos han escuchado. No he podido asistir a tu boda, pero me han contado todo y he sentido tanta alegría como si hubiera estado presente. Espero poderte visitar muy pronto y ofrecerte un festín tan bueno como el de tus bodas. Un hombre que vivía muy lejos, en Asia Menor, escribió a su hermano mayor que vivía en la casa paterna.
He sabido que nuestra madre es tratada como una esclava. Por eso voy a pedirte una cosa, querido hermano, no hagas nada que le disguste. Cuando alguno de nuestros hermanos le replique con grosería, dale un bofetón, pues tú ocupas el lugar de nuestro padre. Sé muy bien que obrarás así, aunque no te lo aconseje. No interpretes, pues, mi carta en mal sentido, pues debemos honrar a la madre que nos llevó en su seno como si fuera el mismo Dios, ya que es tan buena. Te digo esto, querido hermano, porque estoy convencido de la inmensa dicha que es tener padres. Me darás una alegría muy grande si me escribes. Adiós, querido hermano, cuídate. Estas frases fueron escritas en el siglo II después de Cristo. He aquí otra carta, en especial emotiva, escrita por una egipcia, Thais, al estratego Apolonio. El general se hallaba de viaje por asuntos militares, después de la rebelión judía del 117 después de Cristo, cuando Egipto era una provincia romana. Por el tenor de la carta, Thais podría ser una querida o pertenecer a la servidumbre de Apolonio. Así parece desprenderse de la familiaridad que resuma la carta, cuya escritura desgarbada y descuidadas frases le añaden un matiz más entrañable todavía. Dice así: Thais desea a su señor toda clase de alegrías. Ante todo, recibid mi saludo, querido señor, y sabed que rezo siempre por vuestro bienestar. He sentido mucho, señor, que estuvieras enfermo. Sean benditos los dioses por haberos salvado. Os ruego, señor, si os place, que no nos enviéis noticias vuestras. De lo contrario, moriremos de pena. Harto sufrimos por no poder veros cada día. Ah, si pudiera volar para ir a besar vuestras manos. Tengo mortal tristeza cuando no puedo veros. Sed bueno conmigo y escribidme algo, por poco que sea. Cuidaos mucho, señor. Entre nosotros todo va bien. El fragmento de la carta que sigue data del período comprendido entre los años 300 y 270 a.C. Tiene importancia especial porque está escrito por el filósofo Epicuro y va dirigida al hijo de un amigo difunto. Tras decir que espera esté bien, añade: obedece a tu abuelo y a tu preceptor, lo mismo hoy que ayer, pues bien sabes que si yo y muchas otras personas te amamos tanto es porque eres obediente en todo. Los archivos contienen también documentos judiciales, como la querella de un viejo soldado contra unos vecinos que se llevaron sus 8 cerdos a un bosque de tamarindos y los carnearon. Otro veterano, celoso guarda de campo, había sorprendido a unos pastores de los pueblos vecinos conduciendo los rebaños por los campos que él guardaba. El asunto acabó en una pelea y el defensor del orden arrebató el manto a uno de los infractores. Otro papiro nos permite echar un vistazo sobre la vida nocturna de una aldea de Egipto. Un ciudadano que paseaba en compañía de unos amigos tan alegres y libertinos como él, entabló relación con una mujer asomada a una ventana, con intenciones inequívocas. La mujer asió la capa de su interlocutor, pensando éste que la cosa iba demasiado lejos, protestó, y la mujer le escupió en el rostro. Los amigos ayudaron a su compañero, pero la mujer huyó al primer piso, y desde allí vertió sobre el grupo de amigos callejeros no solo los insultos que le dictó su ira, sino también el contenido de un orinal. Los contratos llegados a nosotros nos informan de la situación económica de Egipto, correspondiente poco más o menos a cuanto sabemos sobre la vida de los babilonios. Existían en Egipto, al menos en ciertos lugares, gremios regidos por normas muy estrictas de aprendizaje. Por ejemplo, un hombre enviaba a su pupilo contratado para que aprendiera un oficio durante 5 años en casa de un maestro tejedor. El aprendiz debía ser alojado y alimentado y trabajar para su dueño desde la mañana hasta la noche. No habría de percibir salario alguno durante la primera mitad de su aprendizaje, pero luego recibiría una mensualidad que iría aumentando progresivamente. Otro interesante contrato de mediados del siglo II después de Cristo es de un experto taquígrafo que se compromete a enseñar su sistema de escritura rápida al esclavo, de un personaje por 120 dracmas como honorarios. Una o dos generaciones antes nadie hubiera creído que Egipto alcanzaría primordial importancia en el estudio de la antigüedad grecorromana. Al leer estas confidencias y penetrar así en sus pensamientos y sentimientos comprendemos mucho mejor a los hombres de entonces. Podemos conocer al griego no solo como estadista o ciudadano, sino también como hombre vulgar y corriente, como un ser de carne y hueso, con sus alegrías y penas. No se precisan muchas palabras para simpatizar con estos hermanos y hermanas desaparecidos hace tanto tiempo. Lo que llama la atención es el modo como se expresan. Cuántas cosas nos dicen 2 frases de un joven griego que grabó en una joya de su prometida. Déjalos hablar, cuanto quieran, me río de ellos. Lo único que me importa es que me ames tú.